Hola, buenas. Bueno, va a empezar un coloquio, pero la paella está buena, así que se entiende. Eh, Vamos a hablar sobre literatura romántica y literatura fantástica, y para eso tenemos aquí a dos buenas autoras. En primer lugar está Victoria Vilches, que ha conquistado miles de corazones con sus historias. Ha publicado muchísimas novelas, entre ellas Las Crónicas de Ravenswood, que es una trilogía, y su última novela, que la tenemos aquí, Un compromiso mortal, eso. Y por otro lado tenemos a Amy Jean, que ha irrumpido con fuerza en el género romántico y contemporáneo. Y bueno, tenemos también su última novela, Los veranos siempre regresan. Uy. Y bueno, pues vamos a empezar con así alegremente. ¿Cómo empezasteis a escribir? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Bueno, ¿De pues dónde nace? sí, pues en mi caso yo venía más bien del guión antes de meterme al formato de la literatura, y fue un poco después de la pandemia que se paró un poco todo, ¿no? Y dije, me picó el gusanillo, en plan, bueno, pues ¿qué tal si escribimos una novela y eso? Y ahí fue un poco cuando arranqué, y tuve la suerte de que me publicaron la primera novela que escribí, y a partir de ahí pues me enganchó, digamos, este mundo mucho. Hola. Sí. Pues en mi caso yo creo que me ha gustado escribir desde el colegio, lo típico, las redacciones eran súper curradas, y lo dejé un poquito en la universidad y luego ya empecé a escribir, me dio por empezar a escribir, yo empecé escribiendo relatos de terror, que no tiene nada que ver con lo que escribo ahora, pero es que participé en muchas antologías de relatos de terror, y un día tuve una idea para una novela juvenil, y en realidad yo quería escribir un relato, pero al final me di cuenta de que tenía una novela y a partir de ahí ya pues no, ya no he parado. Estupendo, pues oye, qué guay. ¿Y por qué elegisteis el género romántico? Bueno, empezaste por terror, seguiste con fantasía, tenemos romance, tenemos romantasy. Sí, a ver, yo he escrito un poco de todo, sobre todo en romance. Empecé con relatos de terror, luego me pasé al juvenil, fantasía, y sí es verdad que luego he ido enganchando un montón de novelas de romántica contemporánea, y ahora por último he vuelto a la fantasía. No sé, a mí me gusta mucho cambiar, me gusta variar, me gusta no escribir siempre la misma historia. Entonces me gusta ir dando, dentro de lo que es el romance, me gusta ir dando saltos en distintos géneros. Pues en mi caso yo desde muy pequeñita, bueno, cuando era adolescente, leía mucha romántica, y siempre para mí ha sido la romántica como un lugar seguro. Entonces por eso yo creo que elegí ese género un poco para darle el salto, porque también me sentía como cómoda dentro de un poco de la estructura de lo que es el género, las cosas que tiene, ¿no? Y lo que lo conforma, y desde siempre ha sido como ese lugar seguro al que ir, ¿no? Ese para desconectar, y me siento muy cómoda dentro del género. ¿Y cómo describís vuestro estilo como autoras? A ver, esta pregunta es difícil, ya la habíamos hablado, pero sí que podría decir, por ejemplo, que en mis historias, a la hora de escribir, me centro muchísimo en los personajes. Le doy como todo el poder, ¿no? Mis historias son mucho de los personajes, de la psicología de los personajes, de acompañarlos desde el principio hasta el final, de ver como una evolución en ellos. Y yo diría que eso yo creo que destacaría de las historias que escribo, que al final le doy todo el control a los personajes, incluso cuando ellos mismos ya toman las riendas y empieza ya a ir bastante avanzada la historia, pues a veces como que cogen caminos que no estaban planeados, ¿no? Y es como que los dejo. A mí me pasa un poco como Amy, ¿no? Que soy también una escritora más de personajes que de trama. Y me gusta mucho enfocarme en que el lector, cuando esté leyendo la historia, consiga, aunque no se identifique del todo con lo que le pasa al personaje o lo que sea, que
que lo entienda, que aprenda a entenderlo, ¿no? Y pues eso, la evolución. También me encanta siempre guardarme ases en la manga para el final, ¿no? Para los giros finales de la historia. Con eso disfruto muchísimo. Bueno, pues ya que sois autoras de personajes, ¿cuál es vuestro personaje favorito entre todas las novelas que habéis escrito? Esto es súper difícil porque siempre es como a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿vale? Pero en mi caso, por ejemplo, sí es verdad que tengo mucho cariño por Raven, que es un secundario, ni siquiera es protagonista, es un secundario de las crónicas de Ravenswood, porque es un personaje como muy bueno, o sea, repleto de bondad, con una historia muy dura, ¿no? Y como la demostración de que aunque te hayan pasado muchas cosas malas, puedes seguir siendo una buena persona. Bueno, en mi caso es algo bastante reciente porque cuando estaba escribiendo Aquella chica pelirroja me peleaba mucho con la protagonista, que es Alesa, pero con el paso del tiempo es como que la he entendido mucho, ¿no? Y me pongo como mucho en su piel y pienso mucho en ella y en el personaje y la verdad es que ahora mismo es como mi personaje favorito de todos. Iba a preguntar que cuál es el libro que más os ha costado, entonces el que más te ha costado fue el de Aquella chica pelirroja. A ver, Aquella chica pelirroja me costó mucho porque era el primero, ¿no? Y al final estás ahí escribiendo, no sabes muy bien qué estás haciendo, dudas de todo. Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy escribiendo otra novela, ¿no? que me salgo un poco también de la zona de confort, que estoy haciendo cosas nuevas y me está costando bastante. Yo creo que la última novela siempre, ¿sabes? Al final te quedas un poco ahí con la copla de lo último que haces y los últimos problemas que te surgen cuando estás escribiendo. Y Victoria, ¿cuál es el que más te ha costado a ti? Yo en mi caso lo tengo muy claro, ¿vale? Fue el tercero de la trilogía de las crónicas de Ravenswood, porque era una trilogía además de fantasía, entonces cerrar la historia, atar todos los cabos, que todo quedara bien, que se explicara todo, que se resolviera todo. Yo creo que siempre cerrar una historia que es de varios libros es complicado y sudé mucho para cerrar esa historia. Claro, es que cuando ya te pones a escribir trilogías o bilogías, como que hay que pensarlo un poquito. ¿Vosotras planificáis planificáis un poco? ¿Sois mapa o sois brújula? Me río porque ya sabes, sí. yo soy ya no brújula sino mochilera, o sea, soy muy caótica creando. No me suelo hacer ni mapa, ni escaleta, ni planifico normalmente nada, absolutamente nada. Entonces un poco voy a donde me lleven los personajes. ¿Qué pasa? Con la trilogía, por ejemplo, el segundo, sobre todo, si es verdad que tenía un montón de, digamos, de puntos a ir cumpliendo, ¿no? Yo no llegaba ni a escaleta. Era simplemente, tiene que pasar esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto lo tienes que explicar, por favor. O sea, tenía notas así con... Y no, soy muy caótica creando, ¿vale? Pero me funciona. Yo siempre digo que no hay un método perfecto ni un método mejor que otro. Hay gente que le cuentas lo de ser brújula, ¿no? Que vas ahí un poco a la aventura y no son capaces o sea, otros autores no son capaces de entender cómo lo hace. Yo no soy capaz de entender cómo un escritor mapa puede definir toda la novela, todos los capítulos, lo que va a pasar en cada capítulo. O sea, me parece absolutamente maravilloso, yo eso no lo puedo hacer. Entonces, no, yo soy muy caos. Bueno, en mi caso debo decir que es un poco raro porque empecé siendo brújula, con la primera novela como que salió sin planear nada, pero a medida que he seguido escribiendo, ¿no? Y ahora soy como mucho más del team mapa. No llego a lo que dice Victoria de planear absolutamente todo, ¿no? De lo que va a pasar en cada capítulo y tal, pero sí que la estructura le doy como mucha importancia, la trabajo mucho. También esto es algo que yo creo que he heredado un poco de la escritura de guión, que es como mucho más las escaletas, todo más como fijo, las estructuras se trabaja muchísimo, ¿no? Se le da la misma importancia que a los diálogos al final y viene un poco de ahí. Yo creo que la herencia la tengo de ahí y ahora mismo sí que soy mapa, organizo todo bastante. Bueno, yo soy mapa. Yo, vamos, ¿qué sería de mí sin la organización? Y en casos, pues eso, como sois brújula y tal, bueno, llamas mapa, pero ¿cómo enfrentáis un bloqueo creativo?
¿Cómo se sale de ahí? Pues a veces con un poco de paciencia y desconectándote un poco de la historia y dejándola ahí en stand-by. Y otras veces con mucha desesperación, porque se te echan los plazos encima, tienes que entregar la novela y estás atascada. A mí me funciona mucho, por ejemplo, ponerme a ver series, leer muchísimo. Yo sé que hay gente que cuando está escribiendo dice que, o sea, autores que cuando están escribiendo dice que no leen para no contaminarse. Yo, cuanto más leo, más escribo, o sea, más me fluye, porque no sé si es porque tengo la mente más activada en plan creativa. Pero eso, leer mucho, ver series, la música, y a veces simplemente estás sentado en el sillón de tu casa cenando o mirando al infinito y te hace la chispa y se desbloquea. Yo un poco lo mismo que Victoria en este caso, un poco lo mismo. Cuando me bloqueo, paro y me pongo a ocupar la mente en otras cosas. En libros también, en series, incluso en seguir un poco investigando sobre la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces cuando los plazos se te echan encima, la presión es mayor y a veces los bloqueos creativos también vienen de ahí, ¿no? Pero al final yo creo que el mejor remedio contra un bloqueo es sentarte también y obligarte a veces y que fluya o que no, ¿no? Pero el hecho de sentarse ya es importante, yo creo. Y claro, que al final es trabajar mucho. Bueno, ¿y qué libro os ha emocionado como lectora recientemente? ¿Cuál ha sido el último que os haya llegado a la patata? A ver, me emocionan mucho, pero el último así que recuerdo que me lo he leído hace poquito y que me gustó muchísimo fue Intermezzo de Sally Rooney, el último de Sally Rooney, que pues conecté muchísimo. Es una escritora que hace historia como de personajes y controla mucho, ¿no? Lo que es lo psíquico de los personajes y no sé, conecto mucho con ese tipo de escritura y la verdad es que pues me emocionó mucho esta última historia. Yo es que ahora estoy en mi modo de fantasía, de que todo lo que leo es fantasía, y de lo último que he leído, hombre, no lo llamaría emocionarse, pero sí que me enganchó muchísimo, me la leí casi del tirón. Y me gustó bastante. Es Aquelarre de Huesos, que es una historia así pues típica, academia, vampiros, magia, y ya te digo, o sea, es que me la leí prácticamente de una sentada. Bueno, y volviendo a vuestras historias y a vuestros personajes, ¿con qué personaje vuestro os iríais de viaje, por ejemplo? A ver, yo creo que me iría con Meredith, que es un secundario también de las crónicas de Ravenswood, o con Meredith o con Sander. Sander es otro yo soy una enamorada de los secundarios siempre de mis historias, de Un compromiso mortal, pero sí te digo que acabaríamos metidas en un lío seguro, porque son los típicos personajes que siempre la acaban liando, pero sería muy divertido. Pues yo me iría seguramente con Jay Harris porque es cantante y ya sabemos que los cantantes de aquel chico folk, la segunda parte de aquella chica pelirroja, porque bueno, sabemos que los cantantes viajan mucho por todas partes y mola mucho. Y si hicierais un crossover entre novelas, bueno, Victoria tiene unas cuantas más, pero bueno, en cualquier caso, si hicierais como un crossover, un mix de vuestras novelas, ¿qué personajes uniríais? Yo creo que uniría los de las crónicas de Ravenswood con los de Un compromiso mortal y yo creo que ardería el mundo directamente porque, vamos, seguro. Pues yo es que no me queda otra que unirlos de la biología y mi tercer libro, pero bueno, organizaría un viaje como de relax, ¿no? Para que relajen un poco las mentes y se bajen la intensidad unos graditos, o sea, que bien. Y bueno, del panorama actual, ¿cómo veis cómo han influido las redes sociales? ¿Cómo tenemos que trabajar ahora las redes sociales, los autores, las librerías, todo el mundo? Y cómo veis el auge que tiene ahora mismo la literatura juvenil, la literatura fantástica y el género romántico en las nuevas generaciones, en el nuevo New Adult
y en, bueno, pues eso, todo el movimiento que hay actualmente. Yo creo que en lo que toca sobre todo a los, porque otros géneros no se ven tan afectados, yo creo, pero sobre todo en romance, en fantasía, en new adult, juvenil, ha cambiado totalmente el paradigma, ¿no? Antes los libros se vendían en las librerías, se siguen vendiendo en las librerías, ¿no? Pero tú ibas, mirabas lo que había en la mesa y lo que más te llamaba la atención te lo llevabas o lo que te recomendaba el librero, lo que fuera. Pero es verdad que ahora gran parte del trabajo del autor es promocionarse en redes, básicamente eso, promocionarse en redes, ¿vale? Porque es verdad que se está moviendo muchísimo, ¿no? Y al final, digamos, el que lo peta en redes es el nuevo fenómeno. Entonces creo que es una parte que puede ser más o menos amena y más o menos cansada del trabajo del autor estar en redes, porque si no estás, como que no existe. ¿Y en tu caso? Coincido un poco con lo que ha dicho ella. Creo que ahora mismo para este género en concreto, además, es súper importante estar en redes, ser visible. Está también muy conectado este género a la juventud, que eso también, pues, que la juventud ahora obviamente nace a través de las redes, es así un poco. Y bueno, pues decir eso simplemente, que en este caso pues es muy importante estar visible, es muy importante hacer tu promoción y adaptarla a estos formatos. Y lo estamos viendo, ¿no? Que al final muchos de los bestsellers de los últimos años pues son gente que trabaja mucho las redes, que tienen muchos seguidores en redes y arrastran un poco a los lectores, digamos. ¿Y cómo vais? Bueno, el futuro del género yo creo que es prometedor porque cada vez hay más autores, se les está dando más valor. ¿Creéis que hemos acabado un poco con los prejuicios que había sobre la literatura, sobre todo romántica, de que bueno, eso no es literatura o cosas así que yo escucho en la librería y es como, bueno, ¿qué creéis? A ver, contadme. A ver, yo creo que sigue habiendo muchos prejuicios y un poquito menos, ¿vale? Porque sí es verdad que ahora hay no, se está demostrando que al final, oye, se venden muchos libros, eso de que la juventud no lee es mentira, lo que pasa es que quiere leer lo que le gusta leer, ¿vale? O sea, y creo que además ya tendrán tiempo de leer si quieren o no leer clásicos, o sea, al final, claro, leer yo creo que tiene una parte de entretenimiento muy potente y de refugio y de que, no sé, cada uno yo creo que tiene, o sea, busca algo en la lectura y es muy lícito lo que busque. Y nada, sigue habiendo muchos prejuicios en torno, sobre todo yo creo que al juvenil, a la literatura juvenil y a la literatura romántica. Y si ya está escrita por mujeres, pues el doble de prejuicios. Un poco lo mismo también. Yo creo que hay muchísimo prejuicio, todavía hay un estigma, ¿no? de la novela romántica y eso, a veces, o sea, en los últimos tiempos pues se ha abierto un poco más, ¿no? el mercado y hay más mujeres, más escritoras y eso siempre es muy bueno de ver. Y sobre todo decir que creo que cualquier literatura, o sea, todo tipo de literatura es válida, ¿no? Yo siempre lo digo. Hay género para todos los lectores y hay lectores para todos los libros, es así. Y al final también el lector habla, ¿no? Habla mucho de la novela romántica, pero oye, ahí está, ¿no? En los más vendidos casi cada año. Al final oxigena muchísimo este mercado en forma de ventas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, yo creo. Pues sí, sin lugar a duda. Bueno, y por ir un poco terminando, ¿en qué proyectos estáis trabajando actualmente? Tenéis, bueno, supongo que segunda parte, bueno, ahora nos cuentas, ¿y en qué estás trabajando, Amy? Pues estoy ahora mismo en el proceso justo de acabar una novela escribiendo y bueno, es un proceso muy intenso, ya sabemos aquí que bueno, que es intenso y más cuando se trabaja con plazos. Nunca he estado acostumbrada a trabajar con plazos. Pero bueno, contenta también de estar otra vez, ¿no? en la rueda, estar escribiendo y con ganas de que vaya todo bien. Yo con la segunda parte de la continuación, porque es una biología, la continuación de Un compromiso mortal, y hombre, como yo suelo ir saltando de manuscritos según me da un poco el aire,
pues siempre tengo más cosillas por ahí detrás de un poco de contemporánea, de New Adult y demás, pero principalmente en la continuación. Y si tuvierais que dar algún consejo a futuros autores Bueno, de romántica, de fantasía, que ya más allá de la publicación, solo con el hecho de sacar sus historias, de sacar lo que llevan dentro, ¿qué les diríais? Pues yo uno que mucha paciencia, porque es verdad que se trabaja con plazos muy largos, ¿no? Y a veces mandas un manuscrito, no te contestan, a veces directamente no te contestan, a veces tardan 6 meses. Lo mínimo que te suelen decir es que 6 meses para darte una respuesta, a veces es muy frustrante, y es todo un aprendizaje, además, ¿no? Desde que escribes la primera novela, que normalmente todos creemos que es la repera, o sea, que es maravillosa, y luego es verdad que vas evolucionando y te vas dando cuenta de los fallitos que tenía, pero sobre todo, para mí uno de los consejos que siempre además suelen darlo todos los autores, y es leer mucho, leer muchísimo, ¿vale? Ver cómo escriben otros autores, no por copiar, sino porque al final es un poco una manera también de ir encontrando lo que te gusta, de ir encontrando tu propia voz, ¿no? De entre todo lo que ves, y se puede aprender muchísimo leyendo mucho. bueno, yo creo que eso de leer es súper obvio, ¿no? Bueno, hay escritores que no leen tanto, pero yo también, para mí es súper fundamental. Siempre digo que yo he sido capaz de escribir porque he sido una lectora muy, muy voraz en mi adolescencia y en mi juventud, y ese consejo a mí, el de leer, me sirvió muchísimo. Y también yo creo que también es importante decir que es verdad que los escritores trabajamos mucho con las expectativas, con las exigencias, y a veces la creatividad es un poco la enemiga de eso, ¿no? Y también está bien como relajarse y bajar un poco las exigencias y disfrutar del camino de la escritura, que ya luego vendrá, ¿no? Todo. Entonces también creo que es un buen consejo el relajarte, deja todo fluir y que vendrá, ¿no? La creatividad. Bueno, pues yo creo que ha estado bien. Muchas gracias. Y nada, esta tarde a las 5 tenemos a Victoria Vilchez firmando en la Caseta 12, en Librería El Faro, y a las 7 tenemos a Amy Jean ¿a las 7? ¿O a las 6:30? Sí, a las 6:30 estará Amy Jean en la Caseta 12 también firmando sus ejemplares, y nada, cualquier cosa, allí nos tenéis. Muchas gracias, y gracias a las autoras, por supuesto. Muchas gracias. Como dos piezas que buscan de nuevo encajar, dos universos opuestos como el yin y el yang. Yo tan